doctor Félix López y hoy estoy en el episodio 4 del despertar de la medicina. Hoy quiero hablar algo muy importante, lo que es la microbiota, la disbiosis intestinal y su relación con las enfermedades. Ustedes saben que en mi práctica médica me he encontrado algo que se repite. Los pacientes más enfermos, aquellos pacientes que presentan diabetes, sobre todo, artritis, artrosis, lupus, enfermedades raras, cáncer, son pacientes que generalmente tienen alguna afectación a nivel de hígado. Generalmente tienen antecedentes de hígado graso, tienen antecedentes de gastritis. Tú empiezas a interrogarlos y resulta que son pacientes que su hábito ocupacional los ha obligado a trabajar en la calle, a comer en la calle, comida chatarra, se pasan las horas de almuerzo, así han estado 3, 4, 5 años. Entonces allí cuando el paciente comienza a presentar síntomas, algunos comienzan a presentar hipertensión, algunos comienzan a presentar sobrepeso, algunos comienzan a presentar ovarios poliquísticos, miomas uterinos, otras comienzan a presentar dolor en las mamas, aparición de tumoraciones o lesiones en mamas, en ovarios, incluso casos más drásticos comienzan a presentar gripes a repetición, debilidad, fatiga, inmunosupresión. Entonces fíjense algo, hace 14 años, después que me gradué de médico, que empecé a estudiar todo lo referente a lo que es medicina regenerativa, homotoxicología, terapia celular, nutrición, fotomedicina, allí es donde encontré la verdadera importancia de lo que es una alimentación, lo que es nutrirnos, nuestro sistema digestivo, nuestro organismo, ¿ok? Y empecé a estudiar más acerca de lo que es la microbiota. Recuerdo yo en el año 2013 hice un congreso en Bogotá. Habían unos productos que eran OrtoBiolife, donde en ese momento empezaba en el mercado la incursión de los probióticos, prebióticos y los posbióticos. Actualmente ya eso se ha diversificado. Y nosotros en la parte terapéutica, los médicos que practicamos medicina regenerativa, lo tenemos que indicar a todos pacientes. Entonces allí donde ya es una realidad, donde descubrimos que nosotros, nuestro bienestar, nuestra contextura, somos más bacterias y hongos que creo yo que casi que en un número similar al número de células que podamos tener. Porque el sistema digestivo habita una comunidad diversa de bacterias, hongos, levaduras. Son como soldaditos. Ellos son los que se encargan de metabolizar, de separar lo bueno y lo malo de los alimentos. Si nosotros no seleccionamos alimentos que tengan aporte nutricional, bueno, esas bacterias, ellas van a separar más lo malo que lo bueno. Entonces allí cuando comienza un estado de debilidad, de perder, vamos a decir así, fuerza, nuestro sistema, es allí cuando comenzamos a enfermarnos, comenzamos a envejecernos. Nuestros telómeros, que son las cadenas, los aros que conllevan el ADN y son los que mantienen nuestro bienestar. Bueno, fíjense algo. Aquí hay algo muy importante que tocar. La microbiota, hay una comunidad que es selectiva referente al tema de las hormonas. Y esta comunidad se denomina desde el punto de vista científico médico como estroboloma. Eso está más que estudiado. Los médicos, científicos, biólogos que se han encargado de aislar, de estudiar ese tipo de bacterias y la han clasificado así. Porque resulta que ese estroboloma son ese conjunto de bacterias que trabajan junto con el hígado, trabajan junto con el páncreas y trabajan junto con la tiroides. Ellos son los soldaditos de abajo que son los que se encargan de, vamos a decir, de todos esos alimentos que ingresan en nuestro intestino. Por ejemplo, los prebióticos, en el caso de la manzana verde, el kiwi, arándanos, fresas, uvas, todos esos alimentos, esas frutas antioxidantes, es allí donde estas comunidades de bacterias sintetizan las hormonas. ¿Ok? ¿Qué sucede? Bueno, en el caso de las mujeres, los ovarios empiezan a sintetizar lo que llaman la progesterona, la prolactina a nivel de las mamas.
En el caso de los hombres, en los testículos se comienzan a trabajar la testosterona. Esa comunidad de bacterias que se encargan de separar lo bueno de esos alimentos le envían el combustible a cada hormona, perdón, a cada glándula de nuestro cuerpo. Entonces allí cuando cada glándula comienza a hacer su parte, a sintetizar las hormonas que van a desencadenar la función vital del cuerpo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aquí es el tema. Cuando nosotros agredimos la microbiota, ¿ok? ¿Cómo la agredimos? Bueno, simplemente nos alimentamos de alimentos que generan más toxinas que nutrientes. Esos soldaditos dejan de percibir su combustible, su alimento, y empiezan a morirse. Y empiezan a predominar esas bacterias malas, empiezan a incrementar sus colonias, por ejemplo, como la famosa Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es un tipo de bacteria específica del intestino. Ustedes saben que los pacientes con gastritis dicen, cónchale, tengo Helicobacter pylori. Ok, pero ¿qué sucede para que el Helicobacter pylori aumente en sangre? Bueno, para que eso ocurra es porque hay un desbalance de la microbiota. Las bacterias positivas, por ejemplo, como lactobacilos, bifidus, etc., ellas disminuyen. ¿Por qué? Porque la persona, el paciente, ha tenido un mal hábito alimenticio que no le está aportando valor nutricional a ellas para que ellas se proliferen y hagan el equilibrio. Está alimentándose solamente de alimentos de bajo aporte nutricional que favorecen a esa bacteria mala, que es la Helicobacter pylori. Entonces allí, cuando comienza a haber un desbalance, porque el Helicobacter pylori es un tipo de bacteria que no debería incrementarse ni en sangre. Porque para que ella se incremente es porque las bacterias buenas, que son las que hacen la metabolización de los alimentos, están disminuidas. Entonces al Helicobacter pylori le toca hacer el trabajo de esas bacterias que son las encargadas de metabolizar los alimentos. Pero resulta que esa bacteria no está hecha para eso. Entonces allí cuando la bacteria, como hace ese trabajo mal, es cuando comienza a inflamar y a perforar la mucosa gástrica. Entonces allí donde se da el fenómeno del intestino permeable, la disbiosis intestinal, la gastritis erosiva. Entonces, ¿qué sucede en la parte terapéutica convencional? Bueno, sí, me recibe el médico, me indica antibióticos para disminuir la cantidad de bacterias como el Helicobacter pylori en sangre. Ok, pero ¿qué sucede? Bueno, el uso indiscriminado de los antibióticos pasa como yo siempre lo comparo como un incendio. Vamos a suponer que ustedes tienen un área donde ustedes tienen que quemar un trozo de madera porque van a hacer una parrilla, por ejemplo. Pero si ustedes colocan gasolina alrededor, aparte de la madera, se va a quemar todo. Lo mismo pasa con el antibiótico. Ustedes pueden tomar antibiótico para un tipo de bacteria. Eso es correcto. Pero también va a pasar que también va a atacar a todas las bacterias buenas, aparte de las malas. Entonces allí donde sigue ocurriendo ese desbalance. Entonces el paciente toma el antibiótico para disminuir la Helicobacter pylori, pero el paciente no va a dejar de sentir su gastritis, sus digestiones pesadas, su inflamación del esófago. ¿Por qué sucede? Bueno, porque hay que tratar la disbiosis intestinal, hay que repoblar la flora intestinal de todas esas bacterias positivas que son las que hacen el equilibrio en el cuerpo para que haya una metabolización de los alimentos y sobre todo el fortalecimiento del sistema inmune. Entonces, ¿cómo nosotros nos encargamos de eso? Bueno, para que haya una repoblación o una regeneración de esa microbiota, eso tarda entre 8 meses a un año. ¿Y cómo se hace? Bueno, es allí cuando el paciente tiene que seleccionar todos esos alimentos que son ricos en prebióticos, en probióticos y en posbióticos. ¿Cómo? Bueno, las hortalizas al dente, al vapor, las manzanas como la manzana verde, su concha tiene un componente que se encarga de aumentar o enriquecer esa comunidad de los estrobolomas. ¿Ok? Los probióticos donde se adquieren, bueno, el yogur griego natural que tenga probióticos, el kéfir, hay otros métodos como colocan vamos a decir, a macerar en agua con sal coliflor. Eso es una conducta que, vamos a decir, alimenticia, que lo practican mucho los hindú, los asiáticos. Entonces ahí es donde comienzan a trabajar muchos fermentados.
para alimentar esa microflora, esa microbiota. Entonces allí cuando el paciente verdaderamente comienza a hacer un equilibrio y comienza a desaparecer su inflamación gástrica, sus patologías comunes, resfriados común, cansancio, fatiga, cuando pacientes que comienzan a presentar dolor en mamas, sobre todo que se exacerba cuando vienen las menstruaciones. Bueno, esos pacientes que inician un proceso de desintoxicación, desparasitación y alimentar esa microbiota, bueno, esa sintomatología va a disminuir en un porcentaje importante, sin pastillas, que es lo más importante. Si les gustó este episodio, bueno, dale me gusta y continuaremos hablando en otros programas acerca del despertar de la medicina. Soy el doctor Félix López, me encantó haber estado este momento con ustedes.